hay 270.000 profesionales que trabajan para el Grupo Bansi y facturan al año 60.000, donde el consejero sostiene en reunión con representantes de Cobra, ¿no?, en torno a lo que es el proyecto. Como bien he dicho, Cobra Instalaciones y Servicios pertenece al Grupo Bansi, en que trabaja en 50 países, tiene 44.000 profesionales, tiene más de 300 oficinas, 120 proyectos y factura 5.500 millones de euros al año. El Grupo Cobra Instalaciones y Servicios tiene una serie de empresas que están ahí, que Cobra, SEM y Matel, que se dedican a las redes eléctricas, a riego, a centrales hidroeléctricas, a energía solar, energía eólica y todo lo que son instalaciones y servicios y mantenimiento de depuradoras, desaladoras y no sé qué. El Grupo Cobra lleva en Perú desde el año 1979, es decir, que hay más de 30 años aquí haciendo, y ha tenido varias concesiones, entre ellas la desaladora de Santa María del Mar, la de depuradoras, centrales hidroeléctricas, redes eléctricas, etc. Entonces, aquí está. Entonces, se ha oído decir que el grupo no tiene capacidad financiera, pues aquí están los números que se pueden comprobar perfectamente entrando en Internet o viendo que como cotizan en la Bolsa de París, perfectamente se puede ver la capacidad financiera del grupo, que como he dicho bien, su valor en bolsa es 65.000 millones de euros. Bueno, el proyecto, ¿qué es? El proyecto es una APP, es una asociación público-privada en que el Estado pone una parte y la concesionaria, el privado, pone otra parte. El objeto de la concesión es llevar agua desde Chivay, desde la presa de Angostura, llevarlo hasta las pampas de Siguas y regar 38.500 hectáreas. Es decir, este proyecto es eso, llevar agua de un sitio a otro. Se podía llevar mediante canales, tuberías, o incluso se podía llevar con camiones si garantizara la concesión de que puede garantizar que durante 20 años puede llevar ese agua. El objeto es el que ven aquí en el plano, llevar agua desde la presa Angostura hasta la presa. Y luego ejecutar la obra y luego hacer la operación y mantenimiento durante 15 años, tanto de las obras nuevas que va a construir, que son la presa Angostura, el túnel Pucará Transandino, que son 15 kilómetros, la bocatoma de Llutlla, el túnel de derivación que va de Llutlla a Las Pampas, que son 12 kilómetros y medio, y las tuberías, reservorios y sistemas de comunicaciones que se van a hacer en La Pampa en las 38.500 hectáreas. Ese es el objeto. Y llevar 0,6 litros hectárea segundo. Ese es el objetivo, o 15.000 metros cúbicos, 18.000 metros cúbicos año por hectárea. Bueno, en la operación y mantenimiento también la concesionaria durante los 15 años de explotación tiene que explotar y mantener todas las obras existentes de Majesura. El tú del contrato, pues viene bien claro cuál es el objeto. Es decir, la concesionaria tendrá la obligación de diseñar y construir las obras nuevas y asimismo ejecutar las actividades de operación y mantenimiento de estas y de las obras existentes. El monto de inversión era 550.401.572, de los cuales la concesionaria ponía 268 millones y el concedente, el Gobierno Regional de Arequipa, 282 millones. Esto es lo que había en el tubo del contrato. Es decir, la concesionaria pone el 49% del capital y el concedente el 51%. Vamos a ver los antecedentes, la evolución de los hechos desde aquí. Este contrato se firmó en el 2010 con una buena pro de 404 millones de dólares, interna de diferencia. En diciembre de 2004 se firma el contrato y en el mismo diciembre se firma un acta de suspensión, ya que el Gobierno Regional de Cuzco interpuso una medida cautelar contra el proyecto porque decía que se le iba a quitar las aguas del río Apurímac. A partir de ahí entran los conflictos judiciales. 2011, es decir, en el 2011 el ANA dispone que el caudal ecológico que hay que dejar para el río Apurímac, para Cuzco, es 2,4 metros cúbicos segundo, cuando los estudios previos eran 0,5 metros cúbicos segundo. A partir de ahí se empiezan a firmar la adenda de caudal ecológico y las prórrogas del contrato, porque si no el contrato hubiera vencido. Es decir, que durante todos los años, del 2010 al 2015,
en que se firma el TUO del contrato, lo que se firma es, la mayoría de las adendas que se firman son prórrogas. Es decir, que si 13 adendas, pues a continuación veremos cuántas adendas han sido por prórrogas de plazo, porque si no hubiera vencido la concesión, cuántas adendas han sido porque durante este periodo, para que la concesión no se fuera abajo, también se tuvo que hacer los expedientes técnicos y también la declaración de impacto ambiental, el EIA, porque si no hubiera vencido la concesión, y solo hubo una en la que se actualizaron los precios en el 2015 y fue el MEF el que actualizó los precios. Eso lo hizo el MEF, en el 2015 actualizó los precios. Y luego ya se firmó en el 2023 la adenda en que se cambió el sistema de riego de canales a tuberías. Bueno, aquí tienen en las diapositivas, se los he dado, todo lo que ha pasado desde el 2010 al 2023 que estamos ahora. Es decir, que han pasado 13 años desde que la concesionaria firmó el contrato. Y a continuación iremos contando los problemas que hay y la paciencia. Las adendas al contrato, aquí hemos querido hacer un resumen para que quede bien claro que administrativo, ampliación de plazos, se han firmado 9 adendas. Por temas técnicos y de cambio tecnológico, es decir, elaboración de expedientes técnicos, ambientales y cambio tecnológico, 2 adendas. Y por actualización de precios, 2, que una fue en el 2015, en mayo del 2015, y la otra ha sido con la firma de la adenda 13, en que se ha actualizado el esquema de la parte de la pampa. La adenda 13, el objeto de la adenda 13, es un único objeto que se hizo. La adenda 13, tal y como está redactada, escrita, se hizo conjuntamente con el Gobierno regional, Autodema y en el MEF. Y se hicieron todas las reuniones en el MEF y el MEF aprobó totalmente la adenda 13. Es decir, que el que participó en la redacción y en la firma de la adenda 13 fundamentalmente fue el MEF a través de inversión privada del MEF. El objeto de la adenda lo pone bien aquí, cambiar las condiciones técnicas y económicas vinculadas al cambio tecnológico, que incluyendo la presurización y automatización del sistema de conducción. ¿Esta adenda qué trajo? Pues aumentar el importe de la inversión a 655 millones y el que puso la diferencia de la inversión, o el que la va a poner, es la concesionaria, con lo cual la concesionaria, el equilibrio económico que había antes de la concesión ha variado. Ahora es la concesionaria la que invierte el 57%, mientras que el Gobierno regional o el concedente el 43%. Bueno, el monto de la inversión de la concesionaria se incrementa y el del Gobierno se mantiene. Bueno, ahora la firma de la adenda 13 fue un hito que en teoría fue un vierteaguas entre lo que había antes y lo que había después, en el que se asumieron una serie de responsabilidades por parte del concedente y del concesionario. A partir de aquí voy a poner las responsabilidades de cada parte y empiezo por el concedente para su secreto. Bueno, lo primero que tenía que hacer el concedente es hacer la obtención de permisos de canteras y botaderos, que al día de hoy está pendiente y lo tenía que haber tenido el 14 de julio del 2022. En la documentación que le daremos tendrán todos los escritos y todas las cartas en que se podrá ver que es verdad lo que estoy diciendo y que no lo digo por decir. La póliza de seguro de la infraestructura de Majesuna, eso también es una obligación del concedente y a la fecha de hoy sigue pendiente. Y eso solo tienen que leerse el último informe de la Contraloría de diciembre del 2022, en que lo dice así de claro. También están la emisión de certificados de cofinanciamiento compensatorio, es decir, el concedente desde el principio, trimestralmente, tendría que haber dado unos certificados de cofinanciamiento compensatorio y a la fecha no ha emitido ni uno solo. Y han pasado desde el 2015, con los años que han pasado desde que se reactivó la obra. Informar y ejecutar programa de puesta a punto de la infraestructura existente. Es decir, en el contrato del TUO pone que continuamente tiene que informar a la concesionaria de cómo van las obras de puesta a punto y qué se está haciendo, ya que durante 15 años la concesionaria las tiene que explotar y mantener. Entonces, el contrato pone que tendrá que informar para que el concesionario opine, porque durante 15 años. Lo tenía que haber hecho el 14 del 7 del 22 y sigue pendiente. Cronograma y ejecución de defensas ribereñas del camino de la Botacoma a Lluvia. Eso también lo tenía que haber hecho. Esto es un acuerdo que tuvo el Gobierno regional anterior, no, el Gobierno regional del gobernador Lleida, con la Junta de Aguas de Ocoña, ¿no? De Ocoña.
para poder hacer el camino de acceso a la Bocatoma. Autodema y el Gobierno regional se comprometía a hacer unas defensas ribereñas y entonces el margen se hacía, el margen de por ahí iría el camino de acceso a la Bocatoma. Y sigue pendiente el 14/7 cuando esto se aprobó en el 2020. Actualización del impacto del estudio ambiental de la fase 1. La ley marca que cuando se tiene una EIA, es decir, y pasan 5 años, se tiene que actualizar. El EIA de la fase 1 es responsabilidad exclusiva del concedente. El de la fase 2 es del concesionario. El de la fase 1 es del concedente y lo tenía que haber actualizado pues el 12/7, tenerlo actualizado, cosa que a la fecha no ha hecho todavía. 7. Revisión de la obra ejecutada. Bueno, es decir, el concesionario ha realizado una serie de obras y lo que quiere es que alguien las mida, las valorice y las dé el visto bueno, y a la fecha, el 14/7, seguimos sin tener una valorización de las obras realmente ejecutadas. Implementación de equipos de supervisión especializada. Como bien saben los consejeros, en diciembre del año pasado el Gobierno regional caducó el contrato con la supervisión especializada y dio orden a Autodema que asumiera las funciones de la supervisión especializada. 3 meses después sigue sin haber implementación del equipo de supervisión especializada y más adelante demostraremos incluso cartas de la propia Autodema en que reconoce que no tiene eso. Cronograma y ejecución de protección desvío de quebradas. Es decir, la Pampa, donde se va a hacer la parte de riego, eso cuando se hicieron los estudios previos antes del 2010, todo aquello eran quebradas secas. Con el impacto del efecto niño y el efecto niña se activan esas quebradas y hay que hacer una protección ribereña arriba. Eso se acordó ya en el 2018, que eso era responsabilidad exclusiva del concedente y a la fecha no ha hecho absolutamente nada. Y si se empiezan a hacer las obras y viene lo que se está viendo ahora, un efecto niño, y llueve, todas las obras que se estuvieran haciendo se destruirían y las compañías de seguro no querrían saber nada porque es un efecto que se conoce y hay que poner las medidas de protección que sean pertinentes. 10. Adenda número 2 al contrato del fideicomiso. Sigue pendiente desde el 10/9. En la adenda 13 hay un compromiso que a los 60 días de firmar la adenda 13 se firma la adenda al contrato de fideicomiso. Seguimos esperando 9 meses después a que el concedente mande una propuesta de adenda al contrato de fideicomiso. El contrato de garantía soberana. Este contrato solo es financiable si hay una garantía soberana del Estado peruano, porque el Gobierno regional de Arequipa no cotiza y los bancos o los inversores pues no, mientras que el Gobierno central pues sí tiene su rating y tiene su clasificación en el mundo financiero y estaría permitido la financiación. Esto ya se ha aprobado, como lo demostraremos más adelante, con 2 decretos, un decreto ley y una ley del Congreso en que aprobó la garantía soberana, y a la fecha lo que hay que hacer, ese decreto ley, plasmarlo en un contrato en que firmaría el concedente, el MEF y el concesionario, el contrato de garantía soberana en que se ponen las reglas de esa garantía soberana que ya están aprobadas por el Congreso y por una ley. Contrato de prestación de servicio y construcción de acción. En la adenda 13 ponía de que el concedente tenía que mandar un modelo de contrato de prestación de servicios de comunidad y al día de hoy no lo tenemos y tenía que haberlo mandado el 10/10 del 2022. Lo mismo con un contrato de entrega de agua bloque. ¿Qué significa esto? Que la concesionaria, cuando empieza a explotar, tiene que dar agua a los adquirientes de las parcelas y dar agua en bloque para Majes 1. Y eso tiene que haber un contrato de prestación en que el concesionario se compromete a una serie de cosas para prestar eso. Y ese contrato lo tenía que haber mandado el concedente el 10/10 para firmarlo y llegar a un acuerdo de ese contrato. Mora por el desembolso de cofinanciamiento. En la mayoría de los desembolsos de cofinanciamiento el concedente no ha cumplido las fechas que marca el TUC. Entre ellas el 5º desembolso que se firmó la adenda, que se pactaron unas fechas y se demoró pues una serie de días que ha traído unos costes financieros a la concesionaria. Aprobación del expediente técnico 2. Bueno, he oído por ahí decir
que la concesionaria es la que no quiere aprobar el expediente técnico 2. Bueno, nosotros lo que pedimos es que el expediente técnico 2 se apruebe según una emisión, que se haga la resolución ejecutiva según un informe que luego demostraremos que existe del propio Autodema en que aprueba el expediente. Entonces no entendemos que habiendo un informe que aprueba el expediente, pues no se emita la emisión de la resolución ejecutiva. Entrega de control del proyecto. Pues a la fecha, de los terrenos de la fase 1, de Tarucamarca y Pusa siguen pendientes de que el concedente los tenía que entregar y los tenía que haber entregado ya en el 2015 y bueno, y estamos a la fecha que está y no ha entregado la posesión de esos terrenos a la concesionaria para que pueda hacer sus obras. Y los terrenos de la segunda fase se tenían que haber entregado en enero, pero el concedente ha pedido una prórroga de 3 meses, con lo cual vence el 12 del 4 del 23. Todavía está a tiempo de entregarlos, pero una vez que venza ese periodo, es un causal de caducidad. Responsabilidad del concesionario. Entrega de garantía de fiel cumplimiento. Bueno, la entregó el 3 del 5 del 2022 y en la actualidad, que en la documentación que vamos a dar, ahí la tiene. El concesionario tiene unas garantías de requerimiento a mi primer pago por 55 millones. No creo que haya muchas empresas en Perú que puedan dar 55 millones de dólares de garantías y que se diga que no tiene capacidad financiera, pues no podríamos haber conseguido 55 millones. Ahí tienen los bancos, unas del Santander, otras del BBVA y otras del Escocia, que la documentación que daremos al presidente, ahí están las pólizas para publicar. Una vez que se solucionen todos los problemas de la concesionaria y se empiece la obra, el concesionario tiene que entregar hasta 100 millones de garantías. Es decir, no creo que muchas empresas, si no tienen interés en hacer un proyecto, entreguen 100 millones de dólares en garantías. Dólares, no soles, dólares. Entonces, no creo que muchas empresas que no tengan capacidad puedan conseguir 100 millones de dólares, bueno, 99.072.273 dólares de garantías. Las obligaciones concesionarias es esa, entregar la póliza de seguros, se cumplió y se entregó el 20 del 1 del 2023, aunque se ha estado permanente esa póliza, pero el contrato pone que a principio de cada año, en enero, se tiene que entregar la renovación de la póliza de seguros. Pues el 20 del 1 se entregó y ahí está la carta. Entrega de borrador de la adenda del fideicomiso. Es decir, la adenda pone que a los 3 días el concesionario entregará un borrador de adenda de fideicomiso al concedente para la firma de la adenda de fideicomiso. Es decir, todo el contrato, todo el dinero, tanto del gobierno regional como por la venta del agua, por la venta de las tierras, va depositado en una cuenta de fideicomiso, que la tiene el Banco de la Nación, y desde ahí se van pagando todos los gastos, ya sea al concesionario, a la CAF y los préstamos que hayan pedido. Para eso hay que tener un contrato y a la fecha ha incumplido totalmente el concedente en entregarlo. Nosotros el borrador lo hemos entregado y estamos a la espera que el concedente pues diga si le parece bien o no. Actualización de calendario de trabajo de la fase 1 se cumplió, la carta la tienen ahí, 24 del 8, la carta que se mandó. 5. Actualización de calendario de la fase 2, también se cumplió, ahí tiene la fecha y la carta. Expediente técnico 2, se cumplió en entregarlo, ahí tiene la fecha y la carta que se presentó. Plan de emergencias y operaciones de la fase 2, se cumplió, ahí tiene la fecha y la carta que se mandó. Red de alimentación de adquirientes se cumplió, que ahí lo tiene. Estos son todos compromisos que es de la adenda 13, ahí tiene la fecha y la carta. Red de caminos agroesteles también se cumplió, fecha y carta. Y CIRA fase 2 está pendiente, pero el contrato pone bien claro de que tendremos que tener los CIRAs de la fase 2 a los 120 días de aprobado el expediente técnico 2 y el control de proyectos. No tenemos el expediente técnico 2 aprobado ni el control de proyecto, pues es imposible que consigamos eso, aunque estamos haciendo los trabajos con el Ministerio de Cultura, que contaremos más adelante y que los llevamos bastante adelantados, aunque no lo tendríamos que hacer hasta haber aprobado el expediente. Con eliminación del sistema de distribución, la adenda ponía que eran los 48 meses de la firma de la adenda 13, pero si no está aprobado el expediente técnico 2 y no se tiene el control de proyecto, pues la fecha será cuando el concedente cumpla esos compromisos. A partir de ahí serán 48 meses. 12. Inicio de los trabajos del periodo inicial. Principal, exactamente lo mismo. Sin tener el expediente técnico 2 y el control del proyecto, no se pueden empezar los trabajos. Y 13. El cierre financiero, igual. Para tener el cierre financiero,
Si usted tiene un terreno y pide a un banco para hacer una casa o una edificación, pues lo que le va a pedir el banco para darle el préstamo es que la propiedad sea suya. Y si usted le dice, es que no lo sé, algún día la tendré, difícilmente. ¿Y qué va a edificar aquí? Una casa. ¿Qué planos va a hacer? Pues no lo sé, todavía no tengo aprobado el expediente técnico 2. Con lo cual, si el cierre financiero no está, es porque no tenemos lo que se necesita para el cierre financiero, que es aprobación del expediente técnico 2, adenda al contrato de fideicomiso, contrato de garantía soberana y fecha máxima de pago que se hace con el programa de trabajos. Sin esos 4 papeles, que son papeles, no es dinero, son papeles, es imposible tener el cierre financiero. Y aprobación de los ITS de la segunda fase, que se están redactando, pero que hasta que no está aprobado el expediente técnico 2 no se puede hacer. Luego hay una serie de responsabilidades compartidas que son fecha máxima de pago, pues que hasta que no se tenga el expediente técnico 2 no se puede saber el plazo final de la obra y con eso se dará la fecha máxima de pago. Contrato de prestación de servicios de agua, pues una vez que lo dé el concedente, pues se podrá firmar. Mientras no lo dé, está pendiente de firmar. Lo mismo que el contrato de agua de bloque, y ya está. Bueno, ahora voy a empezar a desarrollar cada uno de los puntos y donde están, bueno, los puntos más importantes, y toda la documentación pues la entregaremos. Es decir, contrato de prestación de servicios, la adenda 13 pone a los 90 días de calendario de la firma de la adenda 13, el concedente lo entregará. Han pasado pues 147 días y seguimos sin tener el contrato que tendría que dar el concedente o Autodema. Contrato de entrega de agua de bloque, lo mismo. La adenda 13 pone a los 90 días del calendario. Han pasado 147 días y seguimos sin tener el contrato de firma de contrato. PAMA de Condoroma. Es decir, actualmente todos los proyectos tienen que tener un IA, pero los proyectos anteriores a la fecha de publicación del IA, el 2014 me parece que es, tenían que hacer un informe, un PAMA, para ponerlo en servicio. Ese PAMA se lleva pidiendo a Autodema desde que se aprobó el expediente técnico en el que tenemos que hacer la refracción de la presa de Condoroma, es decir, desde el 2017. Recientemente lo ha hecho Autodema, ha hecho el PAMA, ya lo tiene aprobado, pero ha hecho el PAMA sin tener en cuenta de que la concesionaria tiene que hacer una refracción y que tiene un expediente técnico aprobado de cómo se hace. Ha elaborado el PAMA y lo que ha obviado el concedente es de que ahí hay que utilizar unas canteras que venían en el expediente técnico 1B aprobado y le dice a los señores del PAMA, es decir, que para la reparación de componentes de construcción de obras de protección se realizará la compra del material. Bueno, esto si lo lees, ¿quién lo va a comprar? Autodema, porque el concesionario en su proyecto ponía que explotaba una serie de canteras. ¿Por qué la ha quitado cuando ha habido muchas reuniones con los señores de Autodema y se le ha dicho, ojo, que cuando hagáis el PAMA, tened en cuenta que hay un expediente técnico aprobado en que se hacen los trabajos de Condoroma de una manera? No podéis alterar esas cosas. Bueno, ellos unilateralmente lo han cambiado y entonces ahora para la ejecución de eso, pues se han olvidado canteras y vertederos, han cambiado la posición del expediente que había aprobado ellos mismos, Autodema, han cambiado totalmente. Y esto va a suponer un incremento de $1 millón. Bueno, pues esto lo tendrá que pagar el concedente, ya que él unilateralmente ha cambiado el expediente T9B. Por eso cuando se dice la concesionaria pide, bueno, nosotros no somos culpables que un expediente técnico aprobado en el 2016, en el 2023 Autodema haga un PAMA en que no tiene en cuenta ese expediente aprobado. Bueno, pues ahí hay $1 millón que va a costar más hacer lo que ha cambiado Autodema y eso pues la concesionaria lo tendrá que reclamar. Demora los desembolsos de cofinanciamiento. Bueno, a la fecha se han hecho 5 desembolsos, de los cuales los plazos que pone el contrato, que es bien claro, no los ha cumplido, lo pone, mora. Si no se efectuara un desembolso trimestral de cofinanciamiento puntualmente, el concedente a través del fideicomiso reconocerá y pagará a favor del concesionario por concepto de mora la tasa LIBOR más un 1%. En la actualidad, los retrasos que ha producido el tardío pago del concedente pues supone un coste financiero de $178.000, pues que a la concesionaria no le queda más remedio que reclamarlo, ya que no es por culpa suya el que se haya producido esto. Eso está en muchas cartas, entre ellas las que les ponemos aquí, que es la última. En todo lo que ponemos carta hemos puesto la última, no quiere decir que no haya más cartas en que eso esté reflejado.
Puesta a punto la infraestructura de Majes 1. Bueno, el contrato pone, durante el periodo inicial y posterior, es decir, aunque no tenga responsabilidad, se refiere a la concesionaria, algunas de las labores de operación y mantenimiento de la durante dicho periodo, el concesionario asesorará y realizará el seguimiento especializado de tales labores en preparación de la recepción y asunción de estas obligaciones al término del periodo posterior. Es decir, hace tiempo que Autodema tenía que haber mandado qué iba a hacer para reparar las obras de Majes 1, pues el manual, informes mensuales, qué está haciendo, dejando de hacer. No lo ha hecho jamás y por lo que leemos en prensa todavía no lo ha hecho, con lo cual va a ser difícil de que tenga estas obras en tiempo y no sabemos lo que están haciendo porque el contrato lo viene bien claro que el concesionario tiene que participar ya que luego durante 15 años tiene que asumir la responsabilidad de la operación y mantenimiento. ¿Vale? Y esta es una de las cartas que se le han mandado al concesionario, al concedente reclamando. Protección de quebradas. Bueno, en el año 2018, es decir, cuando se hizo la modificación, la adenda 13, las partes acordaron que el concedente iba a hacer unos desvíos de unas quebradas y una protección de quebradas para evitar, que ahora lo verán en un vídeo, lo que puede pasar si no se hace eso. En el 2018 se refrendó en la adenda que en el 2020 se refrendó, porque la adenda se refrendó en el 2020 y luego siguieron los trámites para aprobar y se aprobó en julio de 2023. 3 años después, bueno, no sabemos por qué 3 años después, pero bueno, y ahí lo viene bien claro de quién es la responsabilidad de hacer esas quebradas. De todas maneras, el gobernador regional, Walter Gutiérrez, se comprometió por escrito a hacerlo, ya lo tiene en la carta, la fecha y la carta, al respecto del componente de protección de quebradas, que de acuerdo al texto de la ley rubricado y su anexo, estará a cargo del concedente. Luego la gobernadora Gutiérrez, antes de firmar la adenda 13, pues dijimos que lo queríamos más claro y ahí lo tienen, por medio de la presente, en preparación de la firma de la 13, pues, que será cuestión del concedente. Es decir, que está perfectamente justificado que eso lo tiene que hacer el concedente. La protección de quebradas, ¿qué supone? Pues hacer unos canales de derivación, unos diques, para que esas quebradas, cuando se activa por el efecto niño, el agua no vaya a la zona de riego, no rompa la infraestructura hecha y se desvía la quebrada impertinente. Esa infraestructura, la concesionaria presentó a Autodema ya en reiteradas ocasiones la ingeniería y el desarrollo de eso, y a la fecha, bueno, pues no sabemos lo que está haciendo Autodema con ello, pero esto es prioritario, tenerlo terminado 1 año y medio, 2 años antes de que se terminen las obras, porque si llueve y se va la infraestructura, pues los seguros no van a querer hacer. Y aquí tienen el vídeo y ahí verán el cartel de Majes 2, y a ver lo que pasa si no se desvían las quebradas. Eso es la Panamericana, esto fue en el año 2015 y luego en el 2016 volvió a pasar. Pues si no se defienden, pues todos los riegos y todos los que compren los riegos no comprarán las parcelas, porque si tienen la posibilidad de que les pase esto, difícilmente nadie va a querer comprarla. Bueno, al concedente se le ha mandado innumerables cartas recordándole pues, que tiene que hacer eso. Con financiamiento compensatorio. En el contrato pone que la concesionaria mensualmente mandará las valorizaciones de las obras que ejecute y la supervisión trimestralmente tendrá que hacer un informe en el que tendrá que hacer la emisión de unos certificados de cofinanciamiento compensatorio. Ahí a la izquierda tienen el modelo que viene en el contrato del certificado y desde el 2015 que arrancó la obra a la fecha el concedente no ha emitido uno solo. Y estos certificados la concesionaria los necesita pues, para financiarse porque es cosas que ha hecho, necesita el certificado de que se reconozca lo que ha hecho su día. A la fecha y desde el 2015 no se tiene ni un solo certificado. En el contrato lo tienen ahí, la cláusula 27 lo pone claro y la documentación pues se la daremos demostrándolo. Ha habido varias cartas que se la manda al concedente recordándole su obligación y no han contestado nunca. Cierre de la fase 1. Bueno, el tubo del contrato pone que la fase 1, la obligación de conseguir los certificados de existencia de restos arqueológicos y las autorizaciones ambientales son del concedente. A la fecha, desde el 2015, que se viene reiterando, el concedente le queda pendiente por sacar los CIRAS de las canteras Pusa Pusa, de la ampliación del campamento Pusa Pusa, de la cantera 8 y del área remanente del botadero Chalhuanca. Es decir,
y el De esta manera nombramiento se del viene llevando director a cabo esta arqueológico reunión, ¿no? pues, Entre a la representantes de la fecha empresa COA se y le ha consejeros oído varias veces, del gobierno y el regional en último torno escrito que nos a lo que es el manda avance del proyecto Más Residuos Autodema 2. es que como ya Ante esta en el información que 2017, pudimos por no compartir con parar el ustedes esta hora proyecto, de la mañana, nosotros hicimos volvemos con giras más y asumimos información. los costes,